Y vamos a empezar con una tefilá, una oración para encomendar al Padre este estudio, a fin de que Él nos esté revelando, nos esté conduciendo, dando sabiduría e inteligencia. Padre eterno, muchas gracias por tu presencia para con nosotros, que nos convocas en este día, a fin de poder seguir caminando bajo la luz de tus designios, en medio de los avatares y sinsabores de un mundo que aún sigue dormido en gran parte, y que nos llenes de tu luz, tu fuerza, a fin de perseverar en lo que corresponda a lo que has determinado para nosotros. Que seamos firmes y constantes en ello. Que esta es una carrera que es eterna y nos aferramos a tu llamado, a tu voz, a fin de poder identificar también los tiempos que vivimos y, alentados por tu palabra, podamos perseverar. Ayúdanos en la sabiduría y entendimiento de tu palabra, en Jesús de Nazaret. Amén. Bienvenida mi hermana Ángela. ¿Cómo estás, mi hermana? Shalom, shalom. Bonito ayer los paisajes que nos compartiste por Shabbat, ¿no? Paisaje. Ah, sí, lindo. La caída del sol es tan bella. Sí, sí. Un paisaje poético, bonito. Sí, muy bonito, muy relajante. Sí. Me alegro que les haya gustado. Sí, sí. De solo verlo uno ya está descansando ya en él. Sí. Bienvenida a mi hermano Gabriel también, que ya está en conexión. Un gusto de verte nuevamente, mi hermano Gabriel, desde Argentina. Shalom, mi hermano. Acá también nos va a saludar Mónica. A ver. Shalom, hermanos, bienvenidos todos. Carlos, Víctor, Paula, Blases, Gabriel y Ángela. Shalom, Mónica. Shalom para todos. También preparándose mañana, ¿no? ¿Ya están listos para mañana? A nivel damas, ¿no? También tienen lo que es ayuno y oración. Ah, sí. Mañana nos veremos, señora Mónica. ¿Y ya vino de viaje tu hermana, Pilar? Todavía. No, todavía no. Ah, súper rico. Mónica. Esta vacation. Sí. Está bien. Pero está bien. Gracias. Claro. También. Qué bueno. Ya, mis hermanos, entonces vamos a empezar con muchos asisten, pocos se congregan. Vamos a ver de qué trata ello. Congregar es en hebreo es kahal, y significa juntarse, significa reunirse, meditar, allegarse, y también tiene el concepto de ensamblarse. Entonces no habla de una actitud indiferente, sino de una actitud activa. Pero vamos a ver congregándose o congregándonos en torno a quién. Para esto vamos a revisar Hebreos 10, en los versículos 24 al 25. Yo voy a leer desde la versión Torres Amat. Siempre damos conjunto de versiones a fin de poder acercarnos más a lo que corresponde en cuanto al original. Hebreos 10, 24 y 25 dice, fíjense los términos, no desamparando nuestra congregación como es costumbre de algunos, sino al contrario alentándonos, y tanto más, cuanto más vecino viereis el día. Habla de ese retorno del Mesías. Y la expresión es cuanto más cerca vieres ese día. Quiere decir que proféticamente lo podremos ver cuán cerca puede estar ese día. Y habla también de un sentido de compromiso. El congregarse no es una asistencia casual, sino es, dice, no desamparando nuestra congregación. Cada uno es un participante, un elemento, un tejido que se ensambla de lo que es Cajal. Nos juntamos para ensamblarnos, no es juntarse solamente,
sino habla de unas piezas que se ensamblan. Es el sentido de lo que es cajal, congregarse. Dice que habla de no seguir aquella costumbre de hacer un abandono de las asambleas, eso estaría en función de una desconexión, de un desinterés, de un no ensamblarse, sino de ir y ser digamos, una isla no comprometida. Entonces dice, no seguir esa costumbre de abandonar las asambleas. Ese es el sentido de lo que está diciendo acá el apóstol. ¿Por qué? Porque debemos motivarnos mutuamente en el amor y en extender el bien. Como hay ello, entonces no dejemos de juntarnos para que ese propósito sea de ensamblar, cajal, y que producto de ello se formalice también la ayuda a los fieles, no perder de vista ello. No está hablando de una asistencia semanal desconectada para recibir un culto, sino de asistir para actuar, de reunirse bajo un propósito específico de estimularnos en el amor para buenas obras. No hay acá una asistencia, por lo tanto, desconectada, o de ir para sentarse y mirar como si fuera, digamos, un espectáculo, un juego de luces o un buen especial musical. Entonces tenemos que, por eso estamos obligados a entender el sentido de la palabra, porque es un sentido de mandato, no desamparar, dice nuestra congregación. No se refiere específicamente a una congregación X, sino se refiere al acto mismo de lo que implica el congregarse, que eso es lo que vamos a desarrollar. No desamparar el propósito implícito en la acción de congregarse. No desamparar ese propósito que viene del corazón del Eterno. Y por tanto, en función de estas palabras antes dichas, vamos a permitir que ingrese. ¿Cómo está mi hermano Manuel? ¿Cómo estás? Que está llegando también. Entonces, para los que acaban de entrar, cajal, que viene de congregar, que congregar significa reunirse para ensamblarse, en pocas palabras, y implica una responsabilidad. Y no es que esté basándose en la exigencia de alguna autoridad religiosa que aplicaría medidas restrictivas si es que eso no se da. Está hablando de otra motivación que vamos nosotros a profundizar. Entonces, por ahí hay algunas frases que en torno a este versículo de Hebreos 10, 24 y 25 que dice, no desamparando nuestra congregación, no perder de vista ese propósito sano. Se ha llegado a cuestionar incluso si las personas no asisten o no se congregan bajo términos que la autoridad señale, entonces, y en determinado lugar, en determinada dirección y dentro de 4 paredes, si la persona no asiste, entonces está la idea tradicional ahí dando vuelta, que eso puede significar que puede estar empezando a perder su comunión con Yahweh. Ahí se saca a veces esas ideas. Y por tanto, si no está con nosotros en determinado local, auditorio o templo, entonces no va a poder esa persona, estoy diciendo las ideas tradicionales que circulan en torno a ello, no va a estar en condiciones de escuchar la voz de Yahvé. Y tampoco va a poder alcanzar el objetivo de estar en una comunión con los hermanos, o que la relación con los hermanos se va a empezar a deteriorar. Entonces, ¿por qué? Porque se ha introducido la idea en los últimos tiempos
de que el congregarse tiene que ser en un local, en un auditorio, y no puede ser a nivel de casas, por ejemplo, o por lo menos no es lo que rige. Hoy vemos los grandes locales, auditorios, los juegos de luces cada vez más profesionales, pero vamos a ver si eso ayuda a lo que está acá hablando de la palabra, o a qué se refiere con congregarse. Porque vamos a encontrar que dentro de una casa podemos también estar congregándonos para qué, y quién es el que nos congrega, y quién es el que nos está llamando a congregarse cómo, de qué forma, bajo qué agenda. Eso es lo que vamos acá a estudiar. Entonces, no está diciendo que congregarse significa tener, por ejemplo, a un predicador en una tarima, detrás de un micrófono y en un púlpito. Y si yo no veo eso, yo no estoy congregado. Porque la palabra no es eso lo que está implicando o lo que está diciendo. Hay una costumbre, una presión social de que tiene que darse bajo ciertos términos o bajo ciertos escenarios para que se pueda dar la congregación en sí, que, ¿no?, en términos formales. Hay esas ideas que circulan por ahí, porque dentro de ello, de yo verte en determinado sitio, hay un control, ¿no?, subyacente, que no quiero perderte de vista, quiero ver en qué estás. Y tiene que darse necesariamente aquí. Vamos a ver si eso se aplicaba a nivel apostólico, a nivel de los primeros años. Entonces, no es que tengamos que estar frente a la vista de un hombre para efecto de que tengamos un cheque correspondiente semanal de que efectivamente fulano de tal se congregó con nosotros. Todas aquellas reuniones que no han pasado por un visto bueno previo, que es fundamentalmente por fines de control, que no se considera o no podría haber una reunión paralela cuando en el auditorio principal se está estableciendo una reunión. Son costumbres a veces un tanto impositivas, pero vamos nosotros a ahondar en la palabra. ¿Quién es el que nos congrega? ¿Y cuál es la libertad que tenemos? ¿Y cuál es el sentido de esta palabra? De ensamblarse para un fin determinado en lo que es congregar. Entonces, vamos a tener que lidiar con algunos paradigmas que se han establecido. Porque tenemos que estimularnos, como dice la palabra, en las buenas obras y en el amor. Estimularse a esas buenas obras y en el amor. Y esto puede darse perfectamente también fuera de un recinto principal, fuera de un auditorio o fuera de un templo. Entonces, de acuerdo a lo que es la invitación del Ruach, cómo nos dirige, o cómo fluye, en el sentido que podría haber también perfectamente reuniones a la par, con un propósito determinado, sin que ello signifique, entre comillas, alguna situación informal, porque aquí quien pastorea, quien educa y quien nos forma es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Mesías. Hay también las posiciones más extremistas, en el sentido de que solo deben escucharlo a determinado predicador, por ejemplo, programado, y que cualquier otra actividad que el Ruach pueda estar queriendo hacer deben ser, por ejemplo, no establecidas en el mismo horario, ¿no? Así ciertas cosas se manejan en esos términos, porque supondría una falta si eso se asiste, o se llamaría, o ir a otro sitio, por ejemplo, ir a otro lugar donde están los hermanos, que para que eso ocurra debería haber incluso algún permiso en especial, porque se entiende que ese grupo de hermanos es otra iglesia, ¿no? Otro grupo, y eso de otro, entre comillas.
Vamos a ver si todo eso está de acuerdo con, con el corazón del Padre respecto a lo que es congregarse. En el sentido de que solamente la congregación donde yo estoy es la que vale, y yo no puedo ir ni siquiera de visita, ni atreverme a pisar a otro sitio, a otra casa, o distraerme de mi reunión formal. Que esto es hecho costumbre y eso es una presión. Y que todo tipo de reunión paralela, y eso también entrecomillado, requiere un check previo, ¿no? Porque si no es un desorden, en fin. Acá he hecho un conjunto de ideas que circulan por ahí, y hasta tal punto que si una persona va a otro sitio se siente hasta con sentido de pecado por haber hecho eso. Entonces, esas son posiciones extremistas en el sentido de que solo hay alguien a quien deben escuchar y que otro tipo de siervos deberían ser censurados porque no cuentan con la autorización del principal para que nosotros estemos escuchando o asistiendo a otra congregación. Y, es decir, vemos a nuestros hermanos como no con espíritu de unidad, sino como si fuera una competencia o algo malo, porque la única que vale es donde uno está. Todo eso se desprende, son ideas de hombres, porque todo lo que he dicho aquí no está en la palabra, en ningún momento está la palabra. Vamos a revisar lo que acontecía y cómo Jesús oraba por espíritu, ¿no?, de unidad a nivel de los hermanos. No se daba ese tipo de circunstancias en las primeras, incluso Keilah o congregaciones. Por tanto, lo que estamos viendo es que en la práctica, y yo no quiero tocar en ninguna en especial, se ha establecido parcelas de dominio o territorio pastoral, ¿no? Parcelas de dominio de corte denominacional, donde la libertad de la oveja es controlable o es controlada por el hombre. Y de ahí a veces se da que la oveja no se mueve o cuando se mueve ya no regresa, ¿no? Se da ese tipo de situaciones. Entonces las cosas han llegado hasta tal punto que hoy en día estamos en la tragedia, lo que significa ese de un liderazgo sobre un conjunto de personas, habiendo un sistema que en el fondo, con fines de control, es como ojos y vista de todo lo que acontece en el interior, donde fácilmente el que no está ahí es detectable si está o no está o dónde estuvo, ¿no? Y comienzan a darse sentidos de preocupación que a la palabra no le inquieta, pero se da. Son ideas que fluyen de la costumbre del hombre con respecto a estas parcelas de dominio territorial, de un espíritu de competencia, y eso es lo que vamos a ver a través de la misma palabra, si eso es correcto. ¿Y por qué se dan estas cosas de control o de censura? Porque hay el temor también que en alguna casa el ruach o se levante o un siervo que tenga esa sabiduría o del ruach y que podría significar una competencia o un peligro posterior. Eso es increíble, pero estoy acá solamente hablando de los temores que se dan. Entonces, que se empiece a notar, o que estén más capacitados que el que predica formalmente de turno, y que la gente empiece incluso a notar lo que es así. Entonces hay una preocupación de tal hecho, no vaya a ser que crezca mucho y después se vaya, ¿no? Esa es un poco así la idea, por ahí está dando de vuelta esto. Y entonces cuando acá el único líder es Yahweh, y cualquier pastor, digamos, de turno, titular, etcétera, tiene que hacerse a un lado para que sea el Padre el que dirija y no haya más autoridad que él, y que él levante a quien desee levantar, y él administre la congregación sin ningún tipo de tamiz, censura, control o un sistema que
que esté sobre la gente y a veces en forma asfixiante. Y prácticamente la gente acude a otro lugar donde están los hermanos reunidos de puntitas, porque hay un sentido de culpa, no vaya a ser que me descubran o alguien se entere que estuve por aquí. Entonces, toda organización eclesiástica a expensas del liderazgo amplio, del liderazgo directo del Supremo Hacedor, terminará comportándose al final, se terminará comportando como un negocio o va a adquirir la frialdad de una empresa con intereses bien definidos. Eso es lo que al final, lo que se ve, y la gente lo comienza a sentir y es lastimada en ello. Tenemos que ser, por lo tanto, hebreos en nuestro pensar, buscar lo auténtico y no ir a buscar o recoger principios del mundo sobre liderazgo, etcétera, para aplicarlo sobre una asamblea o sobre una congregación. Porque se ha vendido una idea que nadie puede estar realmente congregado ante el Padre Eterno a menos que esté en el local oficial señalado, donde ahí sí fluye la Shekinah, la presencia del Padre, del Shaddai. Ya había dicho, búscame a mí. Entonces no ha dicho, anda a tal iglesia y pregunta si ahí yo estoy, a ver si el encargado que te pueda indicar dónde yo estoy, en qué sitio, en qué salón. Aquí es, búscame a mí, dice acá el Padre. En la mente del hombre aún quiere ver, quiere palpar lo material, no se atreve a dar el paso de ser un adorador de espíritu y en verdad. Pues según piensa, debe ser siempre conducido por un hombre para avanzar y no ser conducido por el Ruach, por el Espíritu. Ello le da un sentido entonces de una falsa seguridad y no se da cuenta de ello. Hay una dependencia con lo humano y eso al final, esa vida va a ser improductiva porque todo está en función de que tenga a la persona al costado. Veamos lo que dice Colosenses 4, en los versículos 15 y 16. Hoy día es importante romper entonces todos esos paradigmas y ver lo que la palabra nos dice en ese espíritu de amor, de rúa, de la libertad que tenemos en el Colosenses 4, 15 y 16. ¿Qué dice? Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, no hay un sentido de competencia. Una vez que nos hemos alimentado de esta, transmítele al otro grupo también que se beneficie con la lectura y también luego que la hayan leído, que compartan con otro. Hay un sentido de unidad de propósito. Es la misma congregación, la misma iglesia, diferente en otro lugar. Pero no hay ese espíritu de solamente todo esto es para nosotros, ¿no? Y habla de una reunión en casa. Entonces se reunían en casa para adorar a Elohim y habla también de un intercambio de cartas. No había celos de competencia, se ayudaban para crecer. No le preocupaba si la otra crecía más, no, se ayudaban mutuamente para crecer, para ayudarse entre ellos. ¿En qué puedo hacer por ustedes? Así no tengas tú el rótulo mío, ¿qué puedo hacer por ustedes? Había ese espíritu. Y es lo que tenemos que regresar al auténtico, al original, cómo se daba en esos tiempos. Dice que se reunían para leer las cartas. Ahora las cartas nosotros ya las tenemos en las escrituras y en los últimos tiempos el Hijo ha hablado. Y al tener las cartas en la Biblia, incluso también una persona puede leerlas y estar con el Padre, congregada con Él, ser pastoreada por Él en la palabra, si por alguna razón o de alguna naturaleza
no le es posible, o en fin, en ese momento, el hecho de que no asistir a un sitio específico no le impide estar congregada con el Padre. No hay tal posibilidad de que no lo esté bajo alguna condición que el humano haya establecido por delante de lo que es la Escritura. Ya tenemos las cartas, no tenemos que buscar las cartas, el Hijo ha hablado y podemos congregarnos con el Padre, que es el que educa, es el que dirige, es el que nos fortalece, y con la Escritura, y podemos estar congregados con Él. Analicemos otros pasajes acerca de la tendencia del hombre a guiarse por la vista. Vayamos a Jueces 8, en los versículos 22 al 23. Jueces capítulo 8, en los versículos 22 al 23. O sea, No, ese color, no. No. Jueces capítulo 8, versículo 22 al 23. Principio. Éxodo. A ver, voy a ayudar acá a Mónica. Jueces 8, fíjese lo que dice acá la palabra. Dice, Capítulo. pero Gedeón 8, 22 y 23. Dice, pero Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros. No lo seré. Dice, pero antes vamos al 22. Dice, los israelitas dijeron a Gedeón, sé tú nuestro señor, y también tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de manos de Madián. Pero Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni lo será tampoco mi hijo o mi dinastía. Yahweh será vuestro señor. No, yo no soy su líder, yo no soy líder sobre ustedes. El único líder acá es Yahweh, es lo que está manifestando aquí Gedeón. Y ahora sí, Mónica, léete Jueces capítulo 10. ¿Cuáles son las consecuencias de establecer una autoridad tipo filtro antes que el Padre? Jueces 10, versículo 10 al 14. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Yahvé respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis solo oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y Te está diciendo, ya no han vivido ustedes la administración, ya no han sido oprimidos por los hombres, ¿no? Le está diciendo en ese pensamiento. Y cuando clamasteis a mí, ¿no os libré de sus manos? Y cuando ustedes claman, ¿quién os libra? ¿Él o yo? ¿No? ¿Ellos o yo? Dice. Pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido. Entonces habla de una decisión por vista de un grupo, ¿no? Le dice a ese tipo de situación de guiarse por la vista. Ya, entonces tú me estás dejando a mí por ellos. Son como dioses, ¿no? Está hablando acá en los términos de dioses. Entonces que ellos te ayuden. Yo ya no te voy a librar. No me reconoces. Tú querés guiarte por vista, adelante. Que esos que son dioses para ti, que te ayuden. Yo a ti no te voy a librar más. ¿Qué dice? Que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Entonces, es que Yahweh es celoso. ¿Tú te congregas conmigo o ante quién? Porque si tú te estás congregando porque hay un Dios, digamos, un predicador que te llame la atención más que a mí, más lo que yo soy para ti, entonces que Él te ayude, entonces que cuando venga la aflicción también te libre, porque yo no lo pienso hacer más. Entonces acá hay algo cortante respecto ante quién nos congregamos. Tenemos que congregarnos siempre ante Yahweh, porque el Padre es celoso si nosotros colocamos a alguien, un Dios, digamos, a un ídolo o un hombre al cual nosotros hayamos encumbrado y vayamos corriendo incluso a escucharlo a él,
cuando a eso está reflejando de que nosotros no tenemos o no conocemos cómo encontrarlo a Él, porque no tenemos la costumbre de congregarnos ante Él. Hay un problema, incluso hay gente que, conocí gente que paga pasajes de avión para escuchar a un famoso predicador y lo pone a Él por delante en términos concretos del Padre Eterno. Entonces, si tú quieres actuar de esa manera, poner a alguien antes que yo, de que yo me pueda revelar, te puedo incluso hablar hasta audiblemente. Si tú quieres hacer eso, muy bien, adelante, pero no cuentes conmigo, que ellos te libren. Es lo que está diciendo acá la Escritura. Y eso es muy triste porque al final esas vidas terminan mal, producto de que nunca se han congregado, asistieron a muchos sitios, pero nunca se congregaron con el Padre. Incluso estando solo en la casa, nunca se congregaron. Solamente fueron asistentes. Entonces, el gobierno sobre nosotros, es solo del Adón. Él es el que realmente nos ha librado. Pero a veces queda la tendencia de fijar la vista siempre en el hombre, como aquel que, como está más al alcance, lo puede solucionar todo. Y llega el conflicto, llega el problema y vamos siempre en la ayuda del que podemos ver, no del Padre. Hay una desconexión con el Padre Eterno. Yahweh entonces advierte en esta palabra que si ello es así, que no le pidamos nada a Él. Vete entonces donde está el hombre, a ver si te puede sacar de apuros. Te has convertido en seguidor de dioses, y yo contigo ya no tengo nada que ver. Eso es lo que está diciendo. Por eso que Gedeón, cuando hablaba con el pueblo, decía, tú dirígenos, tú sé nuestro líder, ¿no? Ni yo ni mi hijo, vamos, yo no soy líder aquí para dirigirlos, ni yo ni mi hijo. Él es Yahweh quien debe dirigirlos, a Él búsquenlo, no me busquen a mí. Cuando hay este desbalance, estas cosas terminan pasando factura y no crece la persona. Y cuando arriben los días de la gran tribulación, ni los líderes ni la supraorganización van a poder ayudar en tales días, porque estarán en otra situación problemática que no van a tener tiempo ni para pensar en alguien que asistía en dicho grupo. Entonces, nosotros hemos recibido el Ruach, quien nos enseña. Él es el que nos conduce a toda verdad. Cuando transmitimos un mensaje, es porque el Ruach nos lo ha comunicado a nosotros. No es que hagamos algo que damos mensaje porque se nos ocurra, sino porque el Ruach nos lo comunica para poder entregarlo. Y sin pasar por denominación alguna, sin algún tipo de tapiz o filtro lo hace. Es Yahweh, nuestro dueño y fiel, Él es el que nos educa de acuerdo a los planes que Él tiene para nuestra vida. Entonces no tenemos por qué establecer postulados ni directrices sobre la gente, ni tampoco forzar o precondicionar para que piensen como uno y sean como una fotocopia. Debemos mostrar todo el consejo del Adón. La doctrina debe emanar desde el escrito está y no desde lo acostumbrado está, o no desde los razonamientos por más claros e impresionantes que sean de algún hombre. Debe emanar desde el escrito está. Tenemos que aprender, y eso significa congregarse. Tenemos que aprender a vivir de primera mano de lo que Él nos da a nosotros, escuchando a Eloha siempre a Él, y no desde doctrinas guardadas en un cajón que tienen decenas de años y que son activadas para volverlas a servir como un recalentado. Tenemos que vivir de lo que está pasando y la palabra que tiene. Por eso a veces vemos desconexión entre lo que pasa en el mundo y lo que se predica, porque no hay una conexión incluso con la voz profética
del Padre que anuncia y dale a conocer a mi pueblo, anúnciale, adviértele sobre cosas que están pasando. No podemos vivir de hojas amarillentas que están ya o pertenecientes a algún grupo, denominación, etcétera, por muy impresionante que éstas sean. Tenemos que vivir de la palabra diaria del mismo Padre Eterno. Tenemos que entender que, como lo decía claramente Gedeón, no nos alimenta el hombre, nos alimenta el Padre, y el único líder o cobertura que necesitamos sobre nosotros se llama Yeshua de Nazaret, y que le es deshonroso por eso al hombre, no tiene nada que ver con kipá, le es deshonroso al hombre cubrirse la cabeza en ese sentido con alguna autoridad humana que le indique lo que debe pensar en lo que se refiere al escrito está, ¿no? Entonces tenemos que estar conectados con Él, porque si no estamos deshonrando al Mesías que debe estar sobre nosotros. Mira lo que dice la palabra, vayamos a Hebreos 8, en los versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 8, en los versículos 1 y 2. Había en los tiempos de los apóstoles le dijeron al Mesías, mira, él no camina, había ya un vestigio ahí denominativo, él no camina con nosotros, hay que impedírselo. ¿Por qué se lo vas a impedir? Si está a mi favor, no se lo impidáis, está a favor mío. Se lo aclaró de inmediato para que no hagan ese tipo de filtros o paredes denominativas. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces está diciendo a la gente aquí en este pasaje, mira, hay templos, puedes ver, hay auditorio, etcétera, hay sinagogas, pero el verdadero es Yeshua. Ese es el verdadero tabernáculo. Y entonces un tabernáculo, tienes que congregarte a él. Porque este tabernáculo no fue hecho por mano de hombres, es lo que le dice acá la palabra. Dice que Yeshua es el auténtico Mizcán, templo, el tabernáculo, y está sentado, dice, en autoridad, por eso que está a la derecha, a la diestra de Yahweh, siendo, dice el Mesías, el auténtico Mizcán, tabernáculo, templo, auditorio, donde tú debes congregarte, a ese Mizcán debes estar. Entonces debo ir a congregarme con él. Nada ni nadie puede sustituir el hecho de poder estar congregados, reunidos con él. No debe haber nada que se interponga. Ninguna experiencia humana, ni el más grande e impactante escenario con juego de luces se le puede comparar a estar congregados en él. Es por ello que el Mesías atendiendo a esto, que donde están dos o tres congregados, es decir, que han acudido a mi llamado, él es el que congrega, él es el que llama. El hombre ha entendido que si yo me reúno con dos o tres, entonces él baja. No, él está llamando y él congrega, y donde hay dos o tres que lo escuchan, ahí estoy yo esperándolos. Es lo que está diciendo. No está en función del hombre, sino está en función de él, que él es el tabernáculo, el Mizcán. Ahí estaré yo en medio de ellos. Los estoy esperando porque yo los estoy congregando, porque yo soy el auténtico Mizcán. No dice si están dos o tres de algún sitio denominativo, etcétera, automáticamente por el hecho de estar dos o tres estoy yo. Sino que, y nada más, sino que cuando yo estoy llamando y se congregan dos o tres, me escuchan mi voz, ahí estoy yo esperándolo, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo los he llamado y han escuchado y ahí estoy yo. No está hablando de unas multitudes, etcétera, está hablando de ese llamado de parte de él. Porque Yeshua es el maestro que nos exhorta,
Es el Maestro que nos reprende, nos conoce, es el Maestro que nos sana, es el Maestro que nos consuela, es el Maestro que nos revela, es el Maestro que restaura, es el único que nos alienta, porque nos conoce y por tanto no podemos sustituir esta relación por otra de corte humano. Tenemos que estar congregados en Él. Ese es el sentido de congregarse. Congregados en Él. Está en el corazón del Padre eterno vernos reunidos en el tabernáculo, en su Hijo Yeshua de Nazaret. Él mismo lo dijo, yo estoy en el Padre está en mí. Él mismo lo dijo. En aquel templo en el cual no ha participado, y la palabra dice, esto no ha sido levantada por acción del hombre, ni por razonamiento, ni por pensamiento, ni por sabiduría humana, no ha sido levantado por hombre, y por lo tanto no se puede reemplazar o intercambiar, no lo se puede hacer. Tenemos que estar congregados en Él. Si no hay esa congregación en Él, a donde vayamos nunca nos vamos a congregar. Y a pesar de lo dicho, vemos con pesar cómo desde grupos que empezaron bien, incluso a nivel de las sendas antiguas, a nivel de las raíces hebreas, hoy se han levantado, por desgracia, banderas del denominacionalismo y se ha vuelto a caer en lo mismo de siempre. Colocar nombres, postulados, etcétera, denominaciones. Y eso genera, ¿no? Conjuntamente con esas cosas, vienen los cargos, ¿no? Por supuesto los puestos, los cargos directrices, las tarjetas personales, las dependencias, el mundo administrativo, y a eso se le agrega su reglamento y de un conjunto de prohibiciones que tiene que ser aquel que caiga en esa afiliación, que constituye un legado recibido de sus predecesores, aunado a un férreo control pastoral. Entonces, el hombre persiste en crear sus propios mundos. No puede haber, en lo que es en este camino de la restauración, no debe haber banderas de ese corte. Eso debe ser suprimido porque el auténtico Mishkan no puede ser imitado por ninguna mano humana. La Keilah es la gente, eso es importante, es la gente. No hay Keilah de cemento o de algún otro material. Por ello en Apocalipsis, tocante a los 7 mensajes a las Keilot, o que es en plural de las Keilah, o asambleas o congregaciones, se podría traducir así, ¿no? Carta a la gente de la Odisea. Carta a la gente de Esmirna, no dice carta a la denominación de Esmirna o carta a la denominación de la Odisea, no, carta a la gente de la Odisea, carta a la gente de Filadelfia. Y así podríamos continuar con las otras restantes, carta a la gente que está ahí, a la gente que está ahí, a tus hermanos que están ahí. Es el sentido que debe haber de amor, de identificación con ellos, no es competencia, esto no es un asunto de parcelas de dominio, de enfrentamiento, porque eso rompe la unidad. Entonces el hombre, entre los cambios que ha establecido, el capítulo, por ejemplo, referente al dinero es particularmente puntilloso cuando se llega a este tipo de extremos, y así oímos muchas expresiones, ¿no? Que tiene que estar para que puedan participar en definiciones, asambleas, tiene que haber una contribución financiera de por medio, porque si no hasta podría perder voz y voto. ¿Qué tiene que ver el hombre? ¿Qué tiene que ver a la luz de las escrituras el hombre? ¿Qué tiene que auscultar el hombre lo que haga en ofrenda con respecto al Creador? Ese no tiene que ni siquiera mirarlo, se está metiéndose en terreno ajeno para fines de control, no tiene por qué fiscalizar a nadie. La ofrenda es que se hace es al Creador por los intereses del reino que se identifica. Acá no tiene que fiscalizar el hombre ni tomar posiciones de control para efecto de hacer presiones de corte económico
y que si no me das, entonces te quito. Ese juego tiene que acabar en el camino de la restauración, porque eso se hace en secreto, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. El hombre no tiene por qué estar auscultando ahí ninguna cuenta de ningún tipo, ni pidiendo a la gente que coloque nombres o códigos o números, etcétera. No debe haber eso, porque debe hacerse en oculto. Porque al final, ¿a dónde conlleva todo ello? A un conjunto de restricciones, sanciones, amonestaciones. En eso aterriza al final todo ello. Y en la Biblia no está por ningún lado que nosotros hagamos o coloquemos o nos identifiquemos al momento, por ejemplo, en el asunto de la ofrenda, demos a conocer quién pone tanto, ¿no? Eso no está. Es allá o en nuestra fidelidad, y el hombre no tiene que fiscalizar a nadie en ese sentido. Le debemos nuestra obediencia a Él y actuamos con respecto a su reino por una manifestación de nuestro amor para con Él. Estas cosas pueden incomodar, pero nosotros no solo tenemos nuestra fidelidad es con Él. Puede motivar fastidio en las graderías, pero nosotros estamos solamente siguiendo al auténtico Mizcán. No nos inquieta mayormente todo o algún tipo de mal humor de algunas personas si de estos temas se trata, porque solamente nos rendimos a Él y no tenemos que escuchar ninguna otra voz de rendimiento para bajar banderas que están escrito está o cambiar la palabra escrita por la palabra del hombre. Los que están en el camino de restauración no lo van a hacer. Entonces, lo que Él ha hecho por nosotros es impagable, y así que le debemos todo, y en acto de amor ofrendamos de acuerdo con lo que tengamos en cada ocasión y libremente. Para empezar a entender cómo surgen estas cosas, y no es un asunto menor esto, veamos de dónde sale la palabra, por ejemplo, iglesia, eclesia en griego. Era una asamblea de corte de un régimen democrático griego. Su origen fue en el año 594 antes del Mesías. Y dentro de ella, y por sorteo, se elegían cualquier paralelo con la realidad, no es casual. Entonces se elegían a los magistrados. Había por tanto un sistema de votación que en esencia es lo mismo que se practica en algunas iglesias así llamadas hoy en día. Solo los que tenían dinero participaban de ella debido a la estadía que representaba el estar en sus sesiones, que demoraba a veces varios días. Hoy también, en forma paralela, solo los que están al día en los aportes fiscalizados participan en las reuniones de asambleas, por supuesto. Luego llegó el tiempo luego esto ya se formalizó en una especie de pago para aquellos que están en funciones oficiales en relación a la asamblea, y se perdían los derechos, no eran derechos permanentes, se perdían los derechos o no podían participar. Lo mismo acontece a nivel eclesiástico, que hay una pérdida de derechos en función aquí de lo que se aporta. Entonces, eclesia griego, Roma transliteró en eclesia y dio origen a la palabra eclesia, y de ahí surge iglesia, pero eclesia en su sentido primario no es los que han sido entresacados, sino los citados fuera. Eran citados fuera para escuchar los decretos reales o los edictos reales de los emperadores, por ejemplo, romanos. Entonces eran no entresacados, sino los que eran salidos fuera. De ahí ese es el término, ese es el sentido de asamblea, eclesia, eclesía. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3 en el verso 16. 1 Corintios capítulo 3, Mario. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Entonces nosotros, está diciendo la palabra, nosotros somos el templo del Ruach.
y que ese Rúa habita en nosotros. A pesar de dicha verdad que está escrita, aún hay hombres que piensan que Abba Padre está interesado en la construcción de mega auditorios que valen decenas de millones de dólares, donde la gente da hasta sus aros matrimoniales con el fin de levantar tremendos auditorios llenos de lujo, que insume esos dólares, y se ha olvidado por las luces de estas nuevas moles de cemento lo que significa congregarnos en esencia, que es estar en comunión con Yahweh. No nos lo va a dar el cemento, no nos lo va a dar el juego de luces, no nos lo va a dar el avance tecnológico. Mira, yo me congrego ahí. ¿En qué sentido te congregas? Porque uno puede congregar, uno debe congregarse, somos templo y el Rúa está en nosotros. Debemos congregarnos en el Padre. Y esas cosas distraen o hacen un sentido de seguridad de estar ahí, o que incluso se habla de, no, mucho estuvo de moda eso, y el crecimiento. En vez de debería ser el crecimiento de nuestra congregación en él, se habla de técnicas para que se expanda. Es decir, esto es como una empresa, ¿no? Cómo establecer un conjunto de normas a fin de que prospere y se traduzca en número de asistentes. Entonces, el auditorio no suma para nada, así, en esos términos, para nada en el establecimiento del congregarse en él. Tal es el caso de que una persona sola en Shabbat puede estar congregado, hasta tal punto con Yeshua que puede ser sorprendido e impactado por una voz hasta audible, y ser sobrecogido por dicha experiencia que impacta a nuestra persona de una manera indescriptible. Y lo digo así por experiencia propia. Se da también esa situación. Y por otro lado, están las personas que, creyendo que porque están solas, se sienten tristes porque dicen: hoy día no he ido a la congregación, hoy día no he podido asistir. Y entonces no pasa por ella la posibilidad de congregarse a solas con el Mashiach. Y en vez de tener su Biblia y estar en oración, se quedan tristes y se pierden la oportunidad y se quedan apenadas por no haber asistido, porque eso es lo que ha habido, esta inculcación de esa idea, por no haber asistido al auditorio, a la reunión. Y así viven con tales conceptos y va decayendo entonces, porque hay una dependencia al humano y no mirarlo a él. Recordemos lo que leímos de Gedeón. Y por razones ya explicadas, ¿y qué será de ellas si tienen ese pensamiento cuando se acentúen o vengan los días de la gran tribulación, si todavía no se ha entendido lo que significa congregarse, que se relaciona con presencia física en un grupo de gente en un auditorio? Y la palabra dice que no es eso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguen esos días de la gran tribulación? Muchos profetas de las milenarias escrituras anduvieron perseguidos, no estaban en grupos, andaban solos, pero podían perseverar porque estaban congregados con él, con el Padre. Estaban congregados permanentemente y por eso que pudieron resistir, congregados al Todopoderoso. Y hay que preguntarnos, ¿nosotros podríamos llegar a estar congregados con el Padre en medio de las vicisitudes y avatares en esos niveles? Cuando llegue ello, entonces, ¿qué va a acontecer con la gente que está sola y que no puede acercarse por A o B motivo, porque han cerrado o han censurado la entrada a auditorios? ¿Qué va a pasar? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo esto va a ser afectado? Esa es la razón por la cual los menospreciados, los indiplomados, aprenden y sorprenden a los sabios de los claustros universitarios, porque ellos que no tienen esas luces intelectuales, lo vil, lo menospreciado que el Padre escoge, ¿cómo pueden llegar a tener sabiduría y entendimiento más que aquel teólogo de fama
que se quemó las pestañas hasta altas horas de la noche? ¿Por qué él tiene más sabiduría si nunca entró a ningún estudio? Porque esa persona aprendió a congregarse en él y el otro nunca se congregó. Podrá conocer de teología, pero nunca en ningún momento tuvo la experiencia de congregarse en él para recibir de él. Y este es diferente. Los otros, por eso los que se vacían de sí mismos para recibir todo del Padre. Y entonces, quien les da la inteligencia y la sabiduría de lo alto y los educa, y el hombre que solo se maneja a nivel natural no puede concebir y no lo puede aceptar que eso sea así, y protesta diciendo que incluso se dan a veces en el lenguaje que tú a mí no me puedes enseñar nada porque yo sí me he quemado y he estudiado y estoy intelectualmente preparado, y por lo tanto yo tengo aquí mi doctorado en teología, y tú no puedes venir a enseñarme nada porque tú no has estudiado nada. Pero sin embargo ese pobre, vil y menospreciado que tiene delante aprendió a congregarse en él y recibió sabiduría de él, voz de él. El Ruach educa, sí lo puede educar, sí le puede enseñar. Y entonces se cae en una alteración de ánimo frente a algo que no sabe cómo controlar. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó? Es un problema que venía desde la época de los primeros años. ¿Quién le enseñó a él, no? ¿Por qué se está? Entonces recordemos que ayudar, recogiendo lo que significaba congregarse inicialmente cuando leímos, y es congregarse para ensamblar. Entonces recordemos que ayudar, cooperar, comunicar, orar por alguien es estar juntándose, es estar congregándose, ensamblándose con un propósito superior a favor del prójimo. Entonces nos congregamos, nos ensamblamos para que se dé el propósito del Padre, en ayuda a otro. Veamos lo que nos dice Hashem en Hechos capítulo 7, en el versículo 49, Hechos capítulo 7, en el verso 49. ¿Qué nos dice la palabra? Hechos 7, 49. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Entonces dice, ¿no? ¿Qué casa me puedes edificar? Si yo mira lo que soy, ¿no? Dice el Padre, la inmensidad de lo que soy. ¿Dónde me puedes contener? ¿Qué puedes hacer para contenerme todo lo que yo soy? Entonces, en vez de dar gloria al Eterno por lo que Él es, por desgracia el hombre ha hecho de todo esto un negocio con brutales ganancias para los que están en el pico de la organización, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, misioneros que hoy viajan en avionetas con un beneficio familiar, y eso el mundo lo da a conocer. Yo aquí no estoy hablando nada, ni tampoco voy a mencionar nombres, no es ese el propósito, pero aquí estoy hablando de cosas que pasan, ¿no? Respecto a este sistema, a dónde termina finalmente todo este sistema de organización y quiénes son los que se benefician. Entonces, en algunas organizaciones todo pasa primero, no por inatención a los aspectos financieros que engloban a esa persona. Por ejemplo, si quiere servir en liderazgo, si desea tener voz y voto, si puede enseñar, si puede llegar a un grupo, primero hay que revisar cómo van los aportes, ¿no? Todo puede arreglarse, todo puede conversarse, pero si falla en el aspecto financiero se acabó, ¿no? En muchos sitios es así, incluso hay sitios en los cuales cuando alguien se atrasa lo llaman por teléfono para ver qué pasó, ¿no? Con tu aporte semanal. Veamos el siguiente pasaje de la Torá en Éxodo 19, en los versículos 9 al 11, y esto tiene que ver con el arrebatamiento. Esto es importante porque va a acontecer lo que ya ha sido. Este pasaje, línea por línea, es el arrebatamiento en su secuencia. Vamos a hacer fíjese lo que el Padre nos da a conocer aquí y lo que significa que estemos despojados de todo esto
humano que a veces nos distrae y que nuestros vestidos estén presentables. Leamos Éxodo 19, 9 al 11, que tiene que ver con el arrebatamiento línea por línea. Y Yahvé le dijo, yo vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y así te crean para siempre. Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahvé, y Yahvé le dijo, ve al pueblo y santifícalos, hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahvé descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, acá está el paralelismo con arrebatamiento. Yeshua viene en una nube, y aquí dice el Padre, ¿no? Que desciende, ¿no? Desciende en una nube. Daniel dice que Yeshua viene en una nube. Dice, hoy y mañana santifíquense, hoy y mañana, un año es como un día, 2 días son 2000 años, está hablando de un tiempo, 2000 años, igual como era también la parábola del buen samaritano que pagó 2 denarios, el denario es el pago de un día, le pagó al mesón 2 denarios, le pagó 2000 años, y si me demoro un poquito más te lo pagaré cuando retorne por segunda vez. También aquí habla de laven sus vestidos, por las obras justas de los elegidos también habrá un lavado de vestidos, el vestido lino, limpio y resplandeciente. Dice que al tercer día descenderá, así como la parábola del buen samaritano, así como está escrito en Éxodo 19, después de 2 días, de esos 2000 años, Él va a descender, Yeshua va a regresar. Dice, y a la vista de todo el pueblo, como dijo el Evangelio de Mateo, igual en Éxodo 19 fue a la vista de todo el pueblo, no existe la posibilidad de un rapto secreto, la Torá lo niega tajantemente esa posibilidad, lo anula, porque se está confundiendo arrebatamiento, que es el instrumento de recolección de los elegidos, como si fuera un evento aparte. Una cosa es que por medio de un arrebatar, que es el instrumento, recoja a los míos, y otra cosa diferente es de convertir ello en un evento. Y dice también que Yahweh se posó sobre el monte Sinaí, cuando Yeshua retorne, se posará sobre el monte de los olivos. Línea por línea, la secuencia del arrebatamiento. Exactamente lo mismo que está en Mateo. Porque tenemos que entender, por eso que la Torah es instrucción. Nos da instrucciones o secuencia de cómo van a ser los eventos. Nosotros no tenemos por qué estar especulando. Tenemos que guiarnos por la Torah, que nos da a conocer estas particularidades y estos secretos a los elegidos, a los que buscan en él consejo, a los que quieren refugiar, como hacía Enoc, o como dice el Salmo 91, que los que moran, ¿no? Los que buscan a él, al Padre. Ahora veamos este pasaje, también conocido, de Lucas, capítulo 4, en el verso 16, Lucas 4, 16, ya estamos en los últimos, 15 minutos. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ya, entonces dice que el sábado entró en la sinagoga y se levantó a leer. Yeshua asistía, se congregaba, se juntaba con los de la clase, con la casa de Judá en Shabbat, porque ahí se los ubicaba a ellos en Shabbat, a la casa de Judá. A los otros, a los gentiles, los ubicaba afuera. Y sus conversaciones con los gentiles o extranjeros o con la mujer, de tantos pasajes que habla aquí de la mujer del pozo, etcétera, eran conversaciones casuales donde él hacía las conexiones correspondientes, pero para ubicarlos de Judá lo hacía en las sinagogas. Algunos versículos respecto de reuniones en la casa. Vayamos a Marcos capítulo 2, en los versículos 1 y 2. Marcos 2, 1 y 2. A ver, reuniones en casa. ¿Qué dice? Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum, cuando se supo que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Eso es congregarse.
estaba Yeshua. Se congregaron en torno a él. Ya no cabían en la casa. Y Yeshua, ¿qué hacía? Les predicaba la palabra en la casa. Vayamos ahora a Hechos 12, en los versículos 11 y 12. Ahí están congregándose en torno a él. Marcos 2, 1 y 2, ese es congregarse en torno a él. Vayamos a Hechos, capítulo 12, versículos 11 y 12. Hechos 12, 11 y 12. Hechos 12, 11 y 12. Hechos 12. Versículo 11 y 12. Dice: Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos, en la orando. casa. Entonces estaban donde? Reunidos en la casa orando muchos. Nuevamente una reunión en la casa. Vayamos ahora a Hechos 5:42. Los otros versículos ustedes pueden leer en sus lecturas en casa. Yo solamente estoy poniendo 3 a manera de ejemplo por razón de tiempo. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas. Todos los días en el templo, casa de Judá y por las casas. Incesantemente. De manera incesante. Enseñaban y predicaban a Yeshua. Enseñaban y predicaban ¿a quién? A Yeshua. El predicador nunca debe llamar la atención a él o hacer espectáculos de circo respecto a tantas cosas que se ven por la televisión. ¿No? Haciendo juegos con poder, etcétera. Y ya ni quiero ni tratar estos asuntos. Predicaban a él. Todo predicador debe conducir a Jesucristo, llevarlo a él, a Yeshua el Mesías. A él tienen que mirarlo, a él, dirigirlo permanentemente a él. Tomar la palabra, el escrito está tal y hacernos a un lado, solo ser un facilitador y que la palabra sea, que la palabra hable. No tengo por qué rodearla con razonamientos humanos, inventar cosas. La palabra, acá lo único que estamos haciendo es dar a conocer lo que está escrito. Entonces, lo que hemos leído acá en Marcos 2, Hechos 12 y Hechos 5, no estaban en grandes recintos espectaculares, sino en casas. Estos versos son importantes porque el hombre ha complicado la situación con el tema de congregarse dentro de un gran auditorio y por eso habla también de una presión financiera de que tienen que seguir manteniéndose los diezmos, porque si no, ¿cómo van a pagar la luz? ¿Cómo van a pagar la renta, la baja policía, el mantenimiento, etcétera? ¿Y quién les ha dicho que estén haciendo eso? Haciendo esas moles de construcciones. ¿Desde cuándo hay indicaciones para que las denominaciones compren sus terrenos, etcétera, y edificar auditorios? A menos que alguien lo done, ¿no? O quiera donar luego la contribución para su sostenimiento. Entonces no es necesario, por lo tanto, ese tipo de situaciones luego están con problemas de corte económico. Y dentro del trabajo ministerial, y esto no involucra a todos, es Yahweh quien levanta, así le parezca o no al otro. Es Yahweh quien levanta, es Adonai quien levanta, y uno trabaja para él, para el Adón, no trabaja para el hombre. Y entonces hay que decirles, no, lo siento mucho, no trabajo para ti, trabajamos para el Adón. El obrero dice que es digno de su alimento, y aquí, cuando habla obrero, todos somos obreros. No está hablando de un cargo específico, pastoral o que se le parezca. Todos somos obreros y todos dicen somos dignos, ¿no?, de nuestro alimento. Y es el Elohe quien sostiene. Entonces, una muestra de falta de emuná, de fe, el pretender exprimir a ovejas con el cuento de la posteridad para conseguir su lana o altas ofrendas. Y eso es lo que se ha visto. Y después el hombre que no se queje cuando Yahweh ajusta las riendas a través de jinetes que están en su turno y que hoy el hombre aún no tiene idea de lo que viene después. Entonces, trabajamos para el Elohe y como servidores de las ovejas. Nosotros somos servidores de ovejas, no estamos en la punta de la organización, estamos abajo, no es arriba.
Entonces la pirámide tienen que voltearla. No estamos bajo las órdenes de tampoco de ni nos cuadramos, ¿no? Los que ministramos, todos nosotros que estamos aquí presentes, cuando damos a conocer, no damos a conocer en función de algún grupo directriz o junta, etcétera, porque trabajamos para Él, para lo que Él nos ha indicado hacer y los que nos manda hacer. No hay dos cabezas, dice, deshonroso es aquel que tiene una cobertura diferente. Solamente tenemos que dirigir las ovejas a los brazos del Mesías, a los brazos de Él, permanentemente. No a un grupo, a Él todo el rato, a Yeshua de Nazaret. Las ovejas no son nuestras, son de Él. Y Él ve cómo las pastorea. Nuestra misión es conducirlas a Él y hacernos a un lado. No pretender involucrarlas de otra manera que no sea al reino de Yeshua. Toda la gloria es a Él. Entonces hay gente que se manda a hacer incluso tarjetas ministeriales, como a veces se ponen, dicen, ministro de liberación. No hay hombre que libere. El que libera es Yeshua. El hombre no tiene por qué estar gloriándose con ese tipo de... bueno, no sé cómo calificar esto. No sé cómo calificar, pero son cosas que están pasando, ¿no? Ministro de liberación. ¿Liberación de quién? ¿Quién te ha puesto? ¿Quién eres tú para liberar a quién? Entonces te estás usurpando una gloria que no te pertenece. Estás confundiendo un don que te han dado como si fueras tú el autor de ese don. Cuidado con estas cosas que se dan, o los que se mandan a hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Y que proclaman, que liberan, etcétera, cuando es el don de liberación es explicar, conducir a la persona de cómo puede ser liberada por Yeshua. Eso es otra cosa, indicar el proceso. Usar su nombre, Pedro, Carlos, qué cosa, no tienen por qué ponerse otra cosa, porque a veces no se ve, ¿no? Doctor, ponen reverendo, doctor, conferenciante internacional, ministro de liberación, tal. Recién en la segunda o tercera línea aparece su nombre, cuando Yeshua se presentaba como el que sirve. Eso es todo. Yeshua se presentaba como el que sirve. Así se presentaba, humilde. Y decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, como dice la palabra, si el Hijo os libertare, entonces seréis auténticamente libres. Porque Él es el que liberta y no el hombre. Entonces, no perder de vista, ya estamos en los últimos 2 minutos, que congregarnos es aprender de Él. Él es el Mizcán, juntarse al maestro de Galilea. Él es el que educa, Él es el que enseña y Él es el que restaura. En medio de la ceguera, Judá levantó sinagogas y Efraín levantó templos y altares. Ninguno consideró al Mizcán como el Mesías. Congregarnos es congregarnos a Él. Entonces, hoy también, y gracias a la tecnología, estamos, por ejemplo, en estos momentos congregados virtualmente en su nombre. Acá estamos hablando de Yeshua de Nazaret, de ninguna otra persona. Sin necesidad de levantar templos, sin ni intereses, ni hacer ningún tipo de comentarios promocionales de ninguna especie, ni condicionar a nada. Solamente acá estamos manifestando quién es Él y que debemos congregarnos a Él, a Yeshua de Nazaret. Y eso es lo último que voy a decir, es a Él, todo el tiempo a Él. Entonces es preciso abandonar la hojarasca y restaurar en nuestra vida lo más precioso de estar congregados a Él, a Yeshua, que es quien nos habla a nuestro corazón y que nosotros mediante su rúa podemos obedecerle. Busquemos y más de Él y no cesemos de estar en la misión permanente que Él, repito, que Él nos vaya a indicar. Y entonces, hermanos, con esto hemos terminado respecto a este punto de siglo de controversia respecto a lo que significa. Muchos asistieron, pocos se congregaron. Podemos abrir micrófonos, si todo quedó claro, alguna pregunta.
¿O todo está bien? Ustedes dirán. Muchas gracias, hermano Manuel. Entonces, hermanos, bueno, ha quedado, parece todo claro, gracias a la palabra, en realidad. Jesús es el que dirige. Esa es la misión en estos tiempos y mostrar siempre a Él, el único que tiene toda la gloria debe ser recibida en torno a la figura, a la persona de Yeshua de Nazaret. Él es nuestro amo, a Él servimos, nuestra fidelidad es única hacia Él. Hermanos, yo les agradezco la presencia de ustedes, quedamos siempre en permanente contacto y agradezco a Carlos, a Gabriel, a Manuel y a Moisés y esperamos verlos en un próximo tema de controversias, que todavía tenemos alguno más. Mónica también se despide. Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes. Dios mediante ya estaremos viéndonos en otra oportunidad. Un saludo. Muchas gracias, mis hermanos. Shalom. Shalom, shalom a cada uno. Que el Padre les acompañe. Hermano.